para ser una nación independiente. Ese es un ejemplo perfecto de lo que quiere decir la transformación que se propone en la actualidad. La primera transformación de ser un país colonizado, dependiente, nos trajo una serie enorme de problemas. No dimos un paso adelante fácil ni suave. Todos sabemos, cuando se da la independencia, quedamos como un niño al que toda la vida lo habíamos llevado de la mano y de repente te sueltan y no sabes qué camino tomar. La historia nos enseña, yo les quiero decir, tengo la licenciatura y la maestría en historia, soy doctora en ciencias políticas, pero ahora, como les digo, lo voy a abordar desde el punto de vista histórico. ¿Qué hace el país en esta primera parte de ser una nación independiente? Trastabillea, no sabe si ser nuevamente ya un imperio como había sido, y ser un imperio mexicano, como lo que habíamos vivido por 300 más años, o ser una república como esta al norte que nos está dando un ejemplo de una nación que también nace y camina por el camino de la república. Y ahí andamos buscando por dónde y dando unos golpes tremendos. Durante la primera parte del siglo XIX, México tiene, en 23 años, tiene 50 presidentes. Somos imperio, somos república, somos liberales, somos conservadores, somos federalistas, somos centralistas, ¿sí? Imagínense los tumbos que da el país en esa primera transformación. Pero les pregunto, ¿podríamos haber no dado ese primer paso a la primera transformación? ¿Podríamos habernos quedado por no enfrentarnos a ese camino tan sinuoso y tan difícil? ¿Podríamos habernos quedado dependientes de la metrópoli española? Una pregunta que debemos hacer. ¿Era necesario hacerlo? Esa transformación, además de lo que les digo de federalismo y centralismo y de imperio, república, liberales, conservadores, you name it, ¿sí? ¿Qué nos cuesta como país? Guerras constantes, cambios de régimen, pérdida de territorio, la mitad de nuestro territorio se pierde, guerras fratricidas, guerras civiles, ¿sí? Intervenciones de los norteamericanos, intervención francesa, más adelante más intervenciones, más pérdida de territorio, ¿sí? Pero había que hacerlo. Nadie dijo que fue fácil, ni que la segunda, la tercera y la que nos toca a nosotros, la cuarta, no va a ser fácil, pero hay que hacerlo. Vamos a la segunda transformación. ¿Cuál es la segunda transformación? La reforma. La reforma. ¿Qué es la reforma? A mediados del siglo XIX, de este tan golpeado siglo XIX, como un oasis a la mitad del siglo XIX, se presenta un grupo de estadistas que por primera vez en la historia no están imbuidos en el mundo eclesiástico, ¿sí? No, ya ahora ya no son sacerdotes o cardenales, obispos, son abogados. Me estoy hablando del periodo de la reforma de Juárez y su gabinete, Juárez y sus hombres, ¿sí? Que son abogados, que son literatos, ¿sí? Y que dejan de un lado el poder eclesiástico que fue tan nefasto para la historia de México, no solo terriblemente en la primera mitad del siglo XIX, también en la segunda, también hasta el día de hoy, ¿sí? Siempre quieren tener una mano metida y fue nefasta para nuestro país. Ahora, viene esta segunda transformación con hombres
con una mente más clara, con un proyecto definido, con una determinación a llevarlo a cabo. Este es el camino que me trazo y este es el camino que voy a seguir, pase lo que pase, ¿sí? Nada en la historia depende de un solo hombre, pero allí sí podemos decir, mucho dependió de la perseverancia, de la determinación de Juárez. Muchos lo atribuyen a que era indígena y testarudo. Puede ser, pero por fortuna para nuestro país hubo un hombre que sabía a dónde iba y que dijo, lo voy a lograr. Si pensamos que esa segunda transformación fue fácil, fue más fácil que la primera, olvídenlo. Fue dificilísimo, ¿sí? Juárez fue perseguido, Juárez fue encarcelado, Juárez tuvo que andar brincando de un extremo al otro del país para salvar la República. Porque Juárez dijo, donde estoy yo, está la República. Ya sabemos que vino Maximiliano y dijo, no, yo voy a ser emperador. No, dijo, mientras estoy yo aquí, yo fui electo democráticamente, mayoritariamente. Yo soy el presidente de la República Mexicana y donde yo esté, está la República. ¿Sí? ¿Qué pretende, fíjense, qué pretende esta segunda transformación? Primero que nada, la laicidad de este país. Esa maravillosa palabra que quiere decir laicidad, ser un país laico, en un país donde la garra del poder eclesiástico había manejado todo. Y Juárez y su gente, yo digo Juárez, pero entendemos que es todo su grupo de personas. Juárez dice, este país va a caminar de hoy en adelante como una república laica. Fíjense, para nosotros lo que significa que hizo un país laico, ¿sí? Un país en el que si nosotros hubiéramos nacido en el México de mediados del siglo XIX, pues nos hubieran tenido que registrar quién sabe dónde, porque solo había las fe de bautismo, sí. No había un acta civil, un acta de nacimiento que dijera que es la señora Ethel Zímbalo, ¿sí? Tenía que ser otra cosa. Juárez determina la desamortización de los bienes de la iglesia. Esa palabra que suena tan horrible, desamortización, no quiere decir más que quitarle lo muerto a los bienes de la iglesia y echarlos a trabajar, ¿sí? ¿Qué más? La educación laica. ¿Cuál colegio israelita? ¿Cuál llame? ¿Cuál? Las escuelas de hoy en adelante son laicas, ¿sí? No hay la escuela del Sagrado Corazón. Toda la iglesia, toda la educación hasta entonces era religiosa, dirigida por sacerdotes o por monjas. Y Juárez dice separación, ¿sí? Y así como eso va a ser un camino diferente. Obviamente que va a tener una oposición brutal, ¿sí? Tan brutal que los conservadores, la derecha, se van a Europa a buscar a alguien. Ayúdenos porque este indio zapoteca nos está llevando a la ruina. ¿A dónde nos va a llevar este con sus ideas? ¿Sí? Fíjense en las semejanzas, ¿eh? Un grupo privilegiado dice, este nos va a llevar a la ruina. Este va a poner quién sabe aquí, a quién y qué va a hacer, y ya la iglesia no va a tener, y ya los que tenemos una cierta posición no la vamos a tener. Mejor vamos a traer a nuestro emperador, que va a saber, porque ya nos demostramos que nosotros no nos sabemos manejar solos, ¿sí? Ya sabemos lo que le pasó al pobre del emperador, ¿sí? El emperador se enfrenta a un hombre determinado,
a una sociedad que ha ido a base de golpes creciendo y diciéndose qué es lo que queremos ser. Queremos ser una república laica, ¿sí?, en la que podamos de alguna manera imitar a las repúblicas que tenemos aquí, las que hay en Europa, que ya caminan con sus propios pies y no dependen de buscar algo. Esto también costó muchísimo trabajo. El imperio, la intervención francesa, con todas las consecuencias terribles, sanguinarias que tuvo. Una cosa que se olvida, pero 3 naciones nos invaden. Nuevamente Francia, nuevamente España e Inglaterra llegan a México en los años 1860. Quieren sacar lo que pueden. Afortunadamente se topan con nuestro indio zapoteca, ¿sí? Y les dice, lo que vengan a cobrar me esperan. Eso que veíamos en las misceláneas que dicen, debo cierto, pero no pago porque no tengo. Así dijo Juárez. Me perdonan, pero ni insistan porque no hay dinero. Los españoles entendieron, los ingleses entendieron y se retiraron. Los franceses fueron los que se quedaron y trajeron al emperador. Ya sabemos nosotros que el emperador, con toda su buena voluntad y su bondad y todo, que todavía tuvo la ingenuidad de decirle a Juárez, órale, ayúdame, tú que le sabes al negocio, ayúdame. Y Juárez dijo, ¿qué? Eres un intervencionista, aquí no tienes lugar, aquí estamos buscando una república mexicana. Y el pobre Maximiliano es fusilado, y allí parecería haber terminado la extrema derecha del país, y allí parecía haber empezado verdaderamente una segunda transformación. Nuevamente vemos que no es fácil, que le costó mucho trabajo al país, que hubo logros. Como les digo, se podía haber evitado ese paso, se podía haber evitado esa transformación para no mover el status quo de la iglesia y de la educación y de los bienes, no hacerlo. Yo les pregunto, ¿seguiríamos siendo un país dominado por la iglesia? ¿Seguiríamos en el estatus previo a la reforma? No. Nuevos escollos, problemas nuevamente, la iglesia no se deja, la derecha no se deja, le ponen muchas trabas. Juárez tuvo el buen tino de morirse a tiempo, como dice el danzón, ¿verdad? Se murió, y si Juárez no hubiera muerto, pues seguiría bailando danzón. Pero la gente muere y tenemos un nuevo proceso histórico que nos lleva al porfiriato. ¿Por qué? El porfiriato es un deseo de estabilidad. Un siglo XIX tan agitado, ya necesitamos paz, aunque sea a base de una dictadura. No voy a afirmar categóricamente que el porfiriato inicia como una dictadura, pero inicia como un deseo de orden y progreso y paz, y se desarrolla hasta terminar en una dictadura. Ahora, el día de hoy, con este derecho, este deseo de la derecha de mostrarnos la historia con otra luz, se dice que ojalá regresáramos al porfiriato, ¿sí? Yo les digo, no es presunción, pero es parte, yo te estudio toda mi vida el archivo de Porfirio Díaz, y les digo que lo tenemos en la Universidad Iberoamericana. Empieza de una manera, se desarrolla de otra y termina como una dictadura. En las cartas que nosotros tenemos en el archivo de Porfirio Díaz
podemos ver que sus primeros años es simpatizante de la gente del pueblo, cómo les contesta en las cartas. Y después vemos cómo entra la indiferencia hacia las cartas del pueblo. Y después vemos cómo la mano dura dice, acaba con estos movimientos. La prueba está, cómo termina esa segunda transformación a través de una revolución mexicana a principios exactamente hace un siglo. Si tan bien hubiera estado porque se logró tanto progreso, en aquel entonces no lo reportaba el INEGI ni nada, pero lanzábamos hacia el exterior una gran imagen como país que finalmente a través de este hombre de Porfirio Díaz tan elegante en sus últimos años logró lanzar al exterior. Si hubiera sido de esa manera en realidad no hubiera desembocado en un proceso tan sanguinario, tan complejo como fue la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana está considerada históricamente como la primera gran revolución social del siglo XX, incluso de mayor importancia y de mayor impacto que la Revolución Rusa. ¿Sí? Aquí yo les digo, esa tercera transformación que nos va a llevar a la Revolución Mexicana con su 1.000.000 de muertos, con unos resultados que todavía hoy los cuestionamos, sí. Nuevamente podríamos haber evitado esa transformación. Yo les pregunto a ustedes, son pasos históricos, políticos que tuvimos que dar sin detenernos ante los grandes obstáculos que iba a enfrentar la nación. Hoy pasamos un siglo XX que de alguna manera lo conocemos bien. Aquí hay gente más joven, aquí hay gente un poco mayor, aquí habemos mucho mayores, pero tenemos muy presente el siglo XX y el proceso político que vivimos en el siglo XX, en el que se lograron muchísimas cosas y muchísimas no se lograron. ¿Qué podemos decir hoy para que entre yo directo a mi plática, que es la cuarta transformación? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Y para qué? Tomando en cuenta que lo anterior fue como una breve síntesis histórica. ¿Sí? ¿Qué es lo que se pretende hoy? Hoy, la cuarta transformación pretende, ¿quién me lo dice? ¿Qué pretende? ¿Qué pretende? ¿Qué nos dicen todos? ¿Qué nos dijeron? Cambio. Transformar al país. Transformar a este bendito, maravilloso, amado, golpeado, empobrecido país que es el nuestro. ¿Sí? Si ya hablamos de los múltiples obstáculos que se han presentado, no podemos menos ni más que anticipar muchos otros obstáculos. ¿Sí? Los pasos, no porque ya tenemos 70 años, la vida nos va a ser más fácil. ¿Sí? Vamos a enfrentar quizá diferentes, pero igual de duros pasos que cuando tuvimos 20 o cuando tuvimos 30 años. ¿Sí? Ahorita el país, ¿qué es lo que pretende? Digo, una transformación. ¿Por qué? ¿Por qué buscamos una transformación? ¿Por qué? Yo quiero que tú me digas, ¿por qué debemos de buscar? Yo les dije, yo voté por este candidato. ¿Cuál es el cambio? Primero, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos hartos.
¿Porque qué? Estamos hartos de lo que hubo Porque antes. estábamos y estamos hartos, ¿sí?, de una situación. Aquí hay que tener en cuenta, y ustedes, pues, yo soy muy arriesgada siempre, con este público, que somos de los privilegiados de la vida, de los privilegiados del mundo entero, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que el mundo es otro. En un país en el que día a día creció el límite, la línea que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial ponen de pobreza y de pobreza extrema, ¿sí? En nuestro país, yo ahorita más adelante, cuando ustedes me hagan sus preguntas, yo tengo datos para contestar, datos actualizados. Pero en este país, ¿cuáles son las razones por las que yo digo que estamos buscando el qué, el por qué y para qué? ¿Sí? ¿Por qué? Porque, como dice Celia, estamos hartos. Estamos hartos del deterioro que este país ha venido teniendo. Si hoy nos vemos en un espejo, casi podemos decir, horror, que nos estamos encaminando a ser un narcopaís. Con lo que acaba de pasar ahorita en Sinaloa, no hay duda que si este país no se detiene en el camino descendiente en el que vamos, nos vamos a convertir en un narcopaís. Aquí yo les quiero decir, no hay que pecar de ingenuos, de esperar, pues no, claro, pues ¿qué están haciendo? Si estamos igual de peor o más peor que antes. Claro, durante décadas hemos alimentado a unas boas que se hartaron de alimentarse de corrupción, de impunidad, de crimen, de explotación. Y no vamos a desinflar esas boas en 8 meses, ni en un año. Mire, la cuarta transformación es cambiar a este país. Este país tiene uno de los mayores índices de desigualdad social, económica, educativa, ¿sí? Todos tienen razón, todos no tienen razón, todos tenemos, todos no tenemos razón. Uvda, el hecho es que es un país con una enorme desigualdad social, que además iba en camino de seguir alimentando estos monstruos, estos dragones, estas boas, ¿sí?, que nos iban a devorar por completo, y íbamos encima de todos los males de la desigualdad social, económica y educativa que tú te refieres, que estoy de acuerdo contigo, la educación es básica y no tiene que ver con Bartlett y no tiene que ver con el CENTE, tiene que ver con un siglo de retraso que no se va a solucionar en un año y que espero que los más jóvenes aquí lo vean, y yo no creo que yo llegue a ver los resultados positivos de esta cuarta transformación. Ojalá que sí, solo para decirles lero, ¿sí? Pero no creo, porque esto es un proceso histórico. Como les digo, como historiadora yo sé, los procesos tardan. Un país, ya se nos olvidó el despilfarro de la clase política, ya se nos olvidó la impunidad de la clase política, la estamos viviendo aquí. Acaban de dar, la señora de Duarte pagó 3 millones de mi dinero y de tuyo
yo? Para pagar su fianza porque está en Londres, con el dinero que su marido quebró al estado de Veracruz. Mastíquense eso, ¿sí? Yo me imagino, yo no estoy en los negocios, ni nunca he estado, pero me imagino que ha de ser bastante difícil quebrar una empresa. Hay que ser muy torpe o muy listo para quebrar una empresa. ¿Quebrar el estado de Veracruz? El estado por donde entran las importaciones y quebrarlo, y le pusieron una multa de 200,000 pesos y 6 meses de cárcel. Esa boa de impunidad. ¿Ustedes han visto alguna vez a una boa? Sí. Es el animal más hórrido de la tierra. ¿Sí? Se hace gorda y se hace gorda y se hace gorda. ¿Así? Bueno, eso es lo que hemos estado alimentando. La señora Gaviota. Digo, yo ando con mis jeans, ¿por qué ella va a andar con la ropa que me podía tocar a mí porque se robó mi dinero? Sí. Y él, todos, y él nos vamos 50, 60, 70 años atrás, y de bonito. Dicen que López Obrador habla mal, es cierto, torpe para hablar. Salinas hablaba divino. Salinas era campeón de oratoria. ¿Y a dónde llegó al país? Así que yo, si me quedan 5 minutos, yo les digo, hay que estar, yo sé que ahorita hay 1000 cosas que reclamarle a este político que tiene muchas torpezas. Hay que estar pendientes, en lugar de estar nomás golpeando y golpeando y golpeando. Hay que estar con el ojo muy abierto. Si estamos tan enojados y tan pendientes del aeropuerto, de repente México el país se volvió un aeropuerto. Todos los males del país se centraron en un aeropuerto. Si se hace el aeropuerto, si no se hace el aeropuerto. ¿Qué hay de la inseguridad? ¿Qué hay de la desigualdad? ¿Qué hay del crimen? ¿Qué hay del crimen organizado? No, el aeropuerto. El Tren Maya, hay que criticarle el Tren Maya. No se piensa que con eso se va a beneficiar a los 3 estados más pobres de la República, que de paso son los 3 estados que tienen la mayor población indígena: Guerrero, Oaxaca y Chiapas. De repente todos se volvieron los más ecológicos. Sí. Vamos a destrozar la selva. A ver, que vengan al Estado de México y vean cómo han destrozado todos con los condominios y todo lo que nos rodea. Yo ya no puedo asomarme a mi ventana sin ver 18 ventanas de lo que me han construido en todos los cerros. Ahí nadie se ha quejado. Ahí nadie se ha quejado. Bueno, ¿de qué quejan? Hay un juicio ahí. Sí. El movimiento ambientalista México tiene 30 años criticando al gobierno, a los gobiernos. O sea, sí hay quejas ahí. Sí, pero no ha pasado nada. Hay quejas. Sí, Claro que no, de que hay quejas las hay, de que se atienden las quejas. Yo te digo, yo ahorita me quejaría de aquí al cielo de lo de Duarte. Me revienta. El estado de Veracruz históricamente no es triplemente heroica, es 20 veces heroica Veracruz, y la arruinó. Dios mío, el país nuestro tiene que cambiar. Miren, como repito, nosotros quizá, creo que sí nos damos cuenta porque somos gente consciente e inteligente y con deseos de aprender y de saber, pero somos los privilegiados del mundo. Ir a una universidad es un privilegio que el 9% de la población mundial tiene. 9% de la población mundial accede a la educación universitaria y nosotros la tenemos. Ya no de todas las demás maravillas que tenemos, ¿sí? De los cuales carece. No voy a meterme en datos de mundiales. Nuestro país, 60 millones de mexicanos viven
en la línea de pobreza. ¿Sí? El salario mínimo. Y no es culpa de los empresarios, es culpa del sistema. Por eso hay que cambiar. El salario mínimo, ¿sabes cuánto es? ¿Cuánto es el salario mínimo, señores? 102 pesos. ¿Cuánto me cuesta un delicioso Starbucks? Lo mismo. Si le echo todos los condimentos y las chunches, me sale 98 pesos. A mí mi nieta me dice, Bobe, de paso me compras un Starbucks. Me pongo a temblar, porque son 100 pesos por un café. El salario mínimo. Y aquí tengo los datos. No voy a decirles datos exactos porque me tomaría mucho rato. Pero una buena parte de los mexicanos viven con 2 salarios mínimos. 200 pesos. Aquí también tengo los datos de lo que es la canasta básica. ¿Para qué me alcanza? Y no es que el empresario sea malvado. Eso es lo que le pide la ley. ¿Por qué no le voy a dar lo que le pide la ley? ¿Por qué le voy a dar más? Si lo que me dice la ley... Miren, hace 8 días fui a un rumbo a recoger mi coche a un taller. San Francisco, Guatlamtalpa, no me acuerdo. Y había un tráfico espantoso, ¿sí? Y yo muy despacito. Y dije, en lugar de desesperarme, voy a mirar a mi alrededor. Eran como las 6 de la tarde. Todas las personas que vi, que eran laborales, venían con su mochilita, una pobreza, en su vestir, en su caminar, en la espera de la combi. Sí. Viene una señora a lavar y planchar a mi casa y le pago por un día de estar fregándose la espalda lo que me gasto en ir al restaurante. Y yo, ¿por qué no? Yo trabajo, es mi dinero, es el sistema el que está mal. Sí, hay gente que vive con un salario mínimo. Hay 8 millones de mexicanos que no perciben salario, o porque están en el campo con una economía de subsistencia, o porque trabajan familiarmente y no perciben, ¿sí? Todo, mira, y hablando de corrupción, la corrupción está en cada acto cotidiano. ¿Cuál les digo? Cargar gasolina. Cargar gasolina lo hacemos todos los días. Que la bomba estaba arreglada, más bien desarreglada, ¿sí? Que los litros no son de a litro, que me clonan la tarjeta. Bueno, al ratito no voy a poder salir de mi casa, porque la corrupción es esa alacrán, ese cáncer que nos está comiendo. Miren, las promesas no se cumplen y menos se cumplen de un día para otro. Hasta el matrimonio más enamorado necesita un par de años para estabilizarse y para decir, ¿voy bien o me divorcio? ¿Sí o no? ¿Sí? Y luego, espérame, algo quería yo decir. Tenemos que esperar que este país cambie. Porque miren, podemos no estar, y la mayor parte de la gente, como saben que yo voté por López Obrador y lo sigo apoyando y lo seguiré apoyando hasta no decir lo contrario, ¿sí? Porque yo sé que los procesos históricos tardan, ¿sí? Yo recibo todos los días los peores WhatsApps del mundo, ¿sí? Y ni modo, así, de veras, ya ni me enojo ni me río. Entiendo que la gente está descontenta, la gente... Y nosotros no, porque la mayor parte de la gente no votó por él. Pero la gente del pueblo está esperando cosas. Ningún presidente jamás había recibido una votación tan alta, eso lo sabemos. ¿Por qué? Porque prometió. No va a cumplir en un día para otro. ¿Por qué tiene a Bartlett? ¿Por qué tiene a Napoleón Gómez Urrutia? Porque la política, como les digo, la gran cloaca, necesita de grandes compromisos terribles. Y ya están a Bartlett, ya lo están
soplando para que desaparezca del mapa. Él tuvo que hacer y tendrá que hacer con la CENTE, con la y el CENTE, que son dos entes diferentes, tendrá que hacer compromisos. Hay que entender lo que es un proceso político y esperar que este país cambie, se transforme. Y solo quiero decir, Amén. la promesa, amén, amén, la promesa, el logo que él dice, y que debemos de tener todos muy dentro, muy entendido. Suena demagógico, pero si lo pensamos tantito, es la puritita verdad. Por el bien de todos, primero los pobres. Suena a evangelio, ¿sí? Sí, suena a evangelio, pero es la verdad. Si el pobre está satisfecho, está contento, está tranquilo, tiene comida, a mí me va a ir mejor y a ti te va a ir mejor y a todas las capas nos va a ir mejor. Cuando estén. Cuando estén. Cuando se logre, cuando se logre. Por eso digo que debemos ser parte de la solución y no echarle tierra a las cosas para ser parte del problema.